Luego nos hablará José Roa, cabo de bomberos, también del Parque de Estella Lizarra. Nos hablará de desafíos y soluciones para afrontar los posibles grandes incendios forestales que pudieran ocurrir en el término de Estella Lizarra. Un poquito, os digo, lo que ha comentado el de si tenemos un día, por ejemplo, muy malo, que es la regla de los 30, que habréis oído hablar, del tema de si tenemos un viento superior a 30 km por hora, temperaturas de más de 30 grados y humedades relativas menores de 30%, esos días nosotros ya estamos ya con las uñas ya acojonados un poco a ver qué pasa o qué no pasa, ¿no? Si me dices, hostia, si tenemos un día de esos, que hay días, ya sabéis que en verano las condiciones que acaba de comentar ahora John están cambiando y hay muchos días que tenemos por encima de 30, 35 grados, varios días de 40 grados y si a eso le unimos el viento, o sea, tenemos unas bombas de relojería que estamos acojonados. Todo lo que es la masa forestal que ha ido aumentando en Navarra, bueno, en toda la península, ha ido aumentando de manera exponencial, pues todo eso es un polvorín. La continuidad que tenemos nosotros en la vegetación, tanto horizontal como vertical, y eso también un poquito, igual os explico un poquito la continuidad de la vegetación, lo explicarán mejor lo de medio ambiente, es que si tenemos una continuidad horizontal, si tenemos mucha masa forestal contigua, lo que sí que hace es un incendio, en el momento que coge fuego, es expandirse muy rápidamente, tanto horizontal como vertical. Ahora tenemos también mucha zona de arbusto que lo que hace es que suba el incendio a copa y eso a nosotros nos dificulta. ¿Por qué? Porque lo que es el incendio, la intensidad que vamos a tener es muchísimo mayor. Las calorías que vamos a tener, esa radiación que desprende el incendio, para nosotros, para los bomberos, nos dificulta muchísimo. Entonces, voy a seguir, a ver si no me lío. Os digo un poquito lo que solemos hacer nosotros cuando nos llama SOS, te dice, oye, pues ha saltado ya lo que es el incendio forestal. O sea, nos dicen, oye, tenéis un incendio que ha saltado, pues donde sea, ¿no? Ahora vamos a poner un poquito aquí, os voy a poner un poquito en Estella, que salta un incendio en Estella. Y si salta un incendio en Estella, pues nosotros tenemos varias complicaciones. Y la particularidad de Estella, hay unas particularidades que son para todos, pero en Estella hay algunas cositas concretas que a nosotros nos acojonan bastante. Y es que es un núcleo, una población, yo voy a ir bastante rapidillo, es una población que tiene muchas casas disgregadas, con lo cual un fuego forestal sí que puede afectar a personas o a bienes. Eso es lo que le llamamos un fuego de interfaz. Todo lo que es un fuego de interfaz, dices, oye, es que puede afectar a personas. Nosotros en Estella tenemos cantidad de zonas en las cuales hay casas, casetas, edificios del mismo casco urbano que se pueden ver afectados por las llamas, porque tenemos la masa forestal muy cercana a todas esas casas. Eso que nos hace a nosotros como bomberos que siempre nosotros estábamos pensando en apagar un incendio forestal, dices, joder, yo voy a apagar un incendio forestal dependiendo del combustible, dependiendo de la pendiente, dependiendo de todas estas cosas que hemos hablado, pero ahora de repente entra otro factor, ¿no? Que son los bienes y las personas. Y en ese momento nosotros lo que hacemos es dedicarnos siempre a esas personas, lo primero, y luego a los bienes. La masa forestal se nos olvida. Nosotros ya nos dedicamos a esos bienes y a esas personas y la masa forestal que sigue ardiendo. ¿Qué pasa? Que esa masa forestal sigue ardiendo, pero afecta a su vez a más zonas habitadas. Con lo cual es que dices, tienes esa historia que tienes que hacer una estrategia diciendo, vale, ¿qué voy a poner nosotros? ¿Qué vamos a poner por delante? ¿No? ¿Qué es lo que priorizo yo en un incendio? Esa estrategia que tenemos que tener en un primer momento en un incendio, pues eso nos dificulta muchísimo. Son situaciones muy estresantes en las cuales tienes que tomar decisiones momentáneas. Y esas decisiones luego implica que el incendio pueda ir a más o lo puedas dominar. Ha hablado también antes John de que los incendios y los bomberos tenemos una capacidad de extinción muy limitada. Quiero que os pongáis un poquito en contexto de lo que tenemos nosotros en el parque. En el Parque de Bomberos de Estella nosotros disponemos para un incendio forestal de 2 bombas forestales. 2 bombas forestales son 2 camiones. 2 camiones que tienen una capacidad. La capacidad que tenemos nosotros en nuestros camiones es 2.500 litros. Dices, hostia, 2.500 litros, vamos a pensar lo que son 2.500 litros. 2.500 litros son 2 GRGs y medio, que son 2 bidones de agua, con una autobomba, ¿vale? Que es el camión, que lo que hace impulsar ese agua. O sea, tenemos 2, que dices, vale, tienes 2 y luego tenemos una cisterna, un camión cisterna.
¿vale? Ese camión cisterna sí que tiene 12.000 litros, pero no puede acercarse al incendio, por así decirlo, ¿vale? Entonces nosotros sí que tenemos los 5.000 litros de agua, pero tenemos gente, claro, cuando llega el verano y contratamos a personal, sí que tenemos gente para mover esas 2 autobombas. Si llegan estos incendios forestales, cuando no tenemos ese personal, pues tenemos un problema, porque tenemos 2 camiones, pero solo tenemos para poder moverlo 1. Nos hacemos un poco a la situación de lo que tenemos en Estella, bueno, en Navarra, ¿vale? Entonces, claro, eso se complica, cada vez se va complicando más. Total, que tenemos 2 camiones, o tenemos un camión, ¿qué gente tenemos? Tenemos como mucho 10 personas, 12 personas a lo máximo en verano, para trabajar en un incendio forestal reciente. Luego ya se llamarán a otros parques de Navarra, vendrán en apoyo, parques de Pamplona, de Tafalla, de Lodosa, sí que vendrán en apoyo a todo esto. Pero el primer golpe, el primer impacto, lo está soportando un parque nada más, ¿vale? Y esa estrategia que tienes tú con tu capacidad de extinción, que dices, yo tengo una capacidad de extinción, que es la que tengo, no tengo más. Y con esto es lo que tengo que hacer, una estrategia para que este fuego se quede en conato, no llegue a un gran incendio forestal, sino que se quede en un pequeño fuego. Es lo que decía John, que dices que somos muy efectivos nosotros apagando pequeños incendios que no llegan a 1 hectárea y que somos muy efectivos. Somos tan efectivos que luego ocurre la paradoja, ¿no? La paradoja que comentaba. En ese sentido, nosotros sí que tenemos bien el tema lo tenemos un poquito bien estructurado. Y en Estella, aparte de todas estas cosas, de la interfaz que hemos comentado, ya sabéis que Estella es un pozo, un embudo, ¿no? La particularidad de Estella es que es un embudo y es todo mucha pendiente. A eso le unimos que la vegetación que tenemos en Estella es una vegetación completamente dejada. Hemos comentado antes también que antiguamente, viendo unas fotografías que he visto justo antes de venir, si habéis visto las fotografías estas que son de 1931, de lo que era Estella, unas fotografías aéreas. Es muy curioso porque todo lo que es la zona de Santa Bárbara, la zona de Velástegui, la zona de los Castillos, la zona de Valmayor, toda esa zona era todo campos de cultivo, o bien eran todo olivares, viñas, zonas donde la gente metía pues las 4 ovejas o las 4 cositas que tenía, y eso se utilizaba todo. Actualmente todo eso está perdido, esos olivares están perdidos con una cantidad de maleza terrible. Ha crecido muchísimo la coscoja. Para nosotros también es un inconveniente muy grande, porque una cosa es lo que es el pinar, que siempre hemos oído hablar de los pinares, que tiene una velocidad de propagación muy grande y para nosotros nos dificulta mucho esa velocidad de propagación, pero la coscoja lo que hace es que mantiene ese incendio más rato, por así decir. Arde más rato la coscoja que el pino. El pino va muy rápido, pero relativamente se apaga también fácil, pero sí que la coscoja a nosotros nos impide mucho. Pues nosotros tenemos eso, tenemos mucha coscoja, tenemos mucho pino y tenemos esa mezcla. ¿Por qué? Porque los pinares ahora que estamos viendo en la zona de Velástegui, en todas las zonas que tenemos en Estella, son pinos ya muy viejos, muy mayores, que han ido cayendo, crean luz para que pueda crecer la coscoja abajo, crece la coscoja y lo que hacemos es tener nosotros un combustible súper disponible entre la coscoja y el pino, que joder, son bombas de relojería. Para nosotros eso nos hace inviable. Y luego hay otro factor aquí en Estella, que es también muy particular, y es que no tenemos accesos. No tenemos accesos porque nuestros vehículos tenemos que llegar, para poder apagar esos incendios tenemos que llegar a un lugar. ¿No? Y dices, oye, a ver, ¿cómo llegamos a este lugar? Pues por pistas, por caminos. Pero es que en Estella no tenemos ni pistas ni caminos. O sea, es que tenemos 4 pistas y malas, ¿no? Y si queréis luego os enseñaré unas... Tengo por aquí. A ver. Pues aquí. A ver. ¿Cómo está ahí? Tenía algo escrito como para poner, pero bueno, yo os comento un poco todo lo que tenemos y vale, ¿eh? Sí, esta es. Vale. Bueno. Este es un mapa que lo tenemos un poquito de autoconsumo en el Parque de Estella. Nos lo hemos creado nosotros. Estos son todo, para que os hagáis una idea, las pistas que hay en Estella. Esto es el término municipal de Estella, junto con parte un poquito también que hemos extendido un pelín más. Todo lo que vemos aquí en naranja son zonas de interfaz,
zonas que pueden afectar a bienes materiales, incluso a personas, que eso lo tenemos todos muy interiorizado en el parque, porque en el momento que salta un incendio, decimos, joder, ¿a quién puede afectar? ¿O qué casas, qué parcelas puede afectar y que la gente se vea en riesgo, ¿no? Que tenga un riesgo? Vale, pues hay varias zonas. Toda esta zona de aquí, que veis todo lleno de manchas naranjas, que son zonas de interfaz, es la subida a San Lorenzo, la subida a las Calaveras, para que os hagáis una idea. Todo esto, si lo conocéis, si nos metemos nosotros aquí. A ver, es que lo tengo aquí, Vale. Sí. Ahora sí, ratón, pero vaya. Un poco para que os hagáis un poco una idea. Es igual, es que tampoco lo tengo yo aquí. Vale, ahí veis al fondo un poquito todo lo que es este valle, todo este valle que tenemos un poco, solo es una zona, ahí para que veáis. La zona de lo que es la subida a San Lorenzo. Esto está un encajonado, lo conocéis todos los que sois de aquí de Estella conocéis esta subida y es un encajonamiento de monte bajo de coscoja que hemos hablado antes, maleza, pinares incluso también ahí, y eso es lo que a nosotros, si nace un fuego justo en esta parte de aquí, los fuegos lo que hacen se encajonan aprovechando esos valles, y eso crea unas carreras de incendio que para nosotros nos dificulta mucho el apagar. ¿Qué pasa? Que si encima tenemos aquí varias zonas en las cuales tenemos que proteger todas estas casas, pues aún te sirve de más estrés para el bombero. Y si a esto le unimos esta pista, que nosotros la hemos dibujado en amarillo, y es que nosotros con nuestros camiones entramos muy justos, es que dices, ostras, es que ahí ya tengo un inconveniente, y esta es de las zonas buenas de Estella, para que nos hagamos una idea de que esta es de las zonas que dices, ostras, es que tengo bien toda la zona de Valmayor. Esto es inviable para nosotros con los vehículos, no podemos entrar. Esto es la zona de Valmayor, todos conocéis la zona de Valmayor también hay una zona de huertas, también hay una zona también aquí que la gente, si le pillan un incendio que puede salir de lo que es la propia carretera, de lo que es el Verbo Divino, si pilla un incendio de aquí, que viene el viento de sur, esto también se encajona hacia arriba y esta gente de aquí no tienen escapatoria. O sea, estos no pueden salir de ahí, estos se quedarían atrapados. ¿Vale? Con lo cual, tenemos un problema. Todas estas cosas en Estella habría que estudiarlas bien y tendríamos que hacer unos planes, o bien para que la gente se conciencie qué es lo que tiene que hacer, pero sobre todo lo que necesitamos son accesos para los bomberos y accesos para esas personas para que puedan salir de esos incendios. Si en el momento que ocurre un incendio no tenemos planificado todas estas cosas, vamos a tener un problema aquí en Estella. Entonces, bueno, esta es esta zona de aquí, pero en Estella pues tienes también la zona de los castillos, tienes la zona de Velástegui, que lo hemos comentado muchas veces el otro día hablando con Unai, pues también lo teníamos ahí en mente, ¿no? Todas estas cositas. Ya veis, todas las zonas, tenemos un montón de zonas de interfaz. Hemos creado nosotros unas zonas, las que veis las pistas azules, son alternativas para poder llegar a según qué sitios, que no podemos llegar de otra manera, y llegaríamos ahí. También nos hemos metido nosotros, hemos hecho otra especie de entradas en las que ponemos un cereal que entrando por cereales, en el caso de que no tengamos el año justo el mes de cosecha, que les puedas fastidiar todo, o que te pongas tú incluso en riesgo, porque si estás sin cosechar, pues meterse con un camión ahí a nosotros nos supone un riesgo extra, ¿no? Por así decir. Pero bueno, también lo tenemos marcado en el caso de que tengamos que utilizar también esos campos de cereal para poder llegar a los sitios. Esto para que os hagáis una idea. La conclusión un poquito de todas estas cosas que os queremos explicar es que Estella lo que necesita son accesos para que nosotros podamos anclar los incendios. Nosotros, el anclar los incendios, que es una de las cosas también que igual no hemos comentado, antiguamente los incendios los apagábamos, seguimos haciéndolo, apagando, incidiendo sobre la propia llama. Nosotros los bomberos, por seguridad, lo que es empezamos a trabajar sobre la cola del incendio. El incendio normalmente suelen ser elípticos, no sé si os suena, suelen ser elípticos de donde empieza hacia donde lo dirige lo que es el viento, por así decir, entonces es hacia donde dirige. ¿Dónde trabajamos más cómodo nosotros? Desde cola, porque así vamos anclando el fuego, vamos apagándolo y no tenemos reproducciones por detrás. Empezamos de atrás, por así decir,
con el viento en el culo, y entonces empezamos o bien por un lado o por otro y ya vamos cercando a lo que es el incendio. Vale, eso es lo que normalmente solíamos apagar y seguimos apagando lo que son los conatos, esos fuegos que son de menos de 1 hectárea, y que somos muy efectivos apagando esas cosas. Pero cuando tenemos unos incendios, que es lo que hemos comentado antes, con la regla de los 30 o superior, que ya nos supera en la intensidad de llama y a nosotros nos va a ganar, no tenemos esa capacidad de extinción, tenemos que buscar alternativas. Y entonces ya no tenemos que ir a apagar ese fuego directamente, no hacemos una extinción directa, sino que hacemos una extinción indirecta, que se llama. Y ahí trabajamos nosotros con el fuego técnico. No sé si habéis visto también imágenes en las cuales en vez de apagar con la típica manguera, veis a los bomberos con una antorcha. Una antorcha que lo que van haciendo es dar puntos o van dando franjas para que esas llamas vayan ganando hacia lo que es el frente de llama que llega, quite combustible, porque ya se ha quemado, y entonces tú, anclado en una zona, en una pista, tú puedas dominar ese incendio. ¿Vale? Nosotros los bomberos hemos comentado que tenemos en cada camión 2.500 litros de agua. Con 2.500 litros de agua, apagar un frente de llama es muy complicado, y más con estos incendios. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es trabajar, y cada vez vamos más encaminados a eso, a que los bomberos ya estamos evolucionando a apagar los incendios ahora de esa manera. Los que son pequeñitos los apagamos directamente, pero los que ya nos sobrepasan, lo que tenemos que hacer es trabajar ya de forma indirecta, ¿vale? Sin más, para que tengáis un poquito en cuenta, y con lo que os he dicho yo creo que ya, si os hacéis una idea, luego si me queréis preguntar alguna otra cosa, pues también pasamos ahí para no extenderme mucho.